Confesión de Londres de 1689. En la mañana de hoy vamos a hablar acerca de la doctrina de la autoridad civil. Autoridades civiles. Esa es la doctrina. Recuerden que la Confesión de Londres es un resumen de todas las doctrinas que entendemos que enseñan las Escrituras, ¿sí? Es una redacción, ¿verdad? Basado o extraído de lo que enseña en síntesis las Escrituras de acuerdo a cada tema en particular. En este caso vamos a ahondar en el tema de qué es la autoridad civil y cómo el cristiano debe responder ante la autoridad civil. Sin embargo, antes de comenzar el capítulo 24, yo voy a hacer un breve repaso una vez más de lo que es el bosquejo general de la confesión, ¿sí? Porque eso nos va a dar la base para el estudio de este capítulo. Tal como se hizo en la semana pasada, recuerden, la Confesión de Londres está dividido en 4 secciones o en 4 partes que podemos distinguir. En primer lugar, los primeros 6 capítulos tienen que ver con principios primarios. Alguien también le había colocado como doctrina cristiana o doctrina básica cristiana. Es decir, quienes no crean estos capítulos, es muy difícil llamar a una persona cristiano. En estos capítulos, por ejemplo, se habla de la naturaleza de Dios como un Dios trino. Alguien que no cree en la Trinidad, no podemos decir que es cristiano. En esta doctrina también se habla acerca de la soberanía de Dios, las Escrituras, ¿sí? Que son suficientes. Entonces, todos estos capítulos tienen que ver entonces con los principios primarios, lo que debemos conocer. Los capítulos 7 al 20, la sección más larga, tiene que ver con el pacto de Dios. Luego hablamos de la doctrina cristiana, que es la sección en donde estamos ahora. Y los últimos 2 capítulos 31 al 32, nos habla del siglo venidero. Cuando hablamos del siglo venidero es lo que la Escritura enseña, que luego que el Señor Jesucristo descienda y juzga el mundo, vamos a estar eternamente con Él. Ese es el siglo venidero, ese es el siglo eterno. Hoy estamos en el siglo presente, un siglo destacado o caracterizado por la maldad, el pecado, la muerte, el error. Pero esas son cualidades que no van a existir en el siglo venidero. Entonces, ya hemos visto acá Escrituras, naturaleza de Dios, capítulos 2 al 5 y naturaleza del hombre. En el pacto de Dios vemos doctrina del pacto. Se especifica a qué nos referimos con el pacto, qué es el pacto y cómo son los pactos. Nos habla del mediador del pacto, capítulo 8, el marco del pacto, ¿verdad? Nos habla el tema del libre albedrío. Luego las bendiciones del pacto, es lo que Dios hace por estar en pacto con la persona. ¿Qué hace Dios? Santifica a la persona, llama a la persona, regenera a la persona, todo lo que hace Dios con la persona. Y las gracias del pacto, las gracias son aquellas respuestas que hace el hombre al pacto de Dios. Cuando una persona entra en pacto con Dios, ¿cómo lo podemos saber? Bueno, vamos a ver en esta persona arrepentimiento, vamos a ver en esta persona fe y hay otras, las buenas obras también. Las buenas obras van a revelar que estamos en pacto con Dios. Son evidencias, ¿sí? No nos introducen en el pacto, simplemente son evidencias de estar en el pacto con Dios. Esas son las gracias del pacto. Y medios del pacto, hemos hablado de que la ley es un medio, ¿verdad?, que nos revela nuestra condición. Y, por supuesto, el Evangelio. Muy bien, estamos en la parte de la doctrina cristiana. Hasta acá nos quedamos la última vez. Hemos dicho que la libertad cristiana tiene que ver con que Dios nos ha hecho libres de mandamientos de hombres, ¿sí? Mandamientos de hombres. Somos libres para obedecer completamente a las órdenes de Dios, no a los hombres. Entendiendo eso, hemos visto en cuanto a la libertad cristiana o la libertad de conciencia, el capítulo 21, y en cuanto al culto religioso,
Nosotros solamente vamos a hacer lo que Dios dice que debemos hacer. No debemos hacer lo que a alguien se le ocurra que hagamos, a menos que esté detallado, la Escritura diga, bueno, usted debe hacer porque nuestro Señor es Dios, nuestro Señor, el Señor Jesucristo es quien nos dice cómo es la adoración aceptable. En esa adoración está el tema que aprendimos la semana pasada, que es los juramentos. Los juramentos y los votos, porque es un acto solemne, es un acto de adoración donde se toma el nombre de Dios y no se debe tomar en vano. Muy bien. Ahora, esta sección o esta parte llega dentro del tema de la libertad cristiana. ¿Qué es? Bueno, es lo que vamos a ver a partir de hoy. Número 1, instituciones mundanas. Instituciones mundanas. Y esos son los capítulos 24 y 25. Y la institución supramundana. Cuando hablo de mundano, no me quiero referir al término negativo de mundanalidad, de pecaminosidad, sino que son instituciones dentro del ámbito del mundo físico o del reino de los hombres, ¿ok? Que rigen a los hombres, pero debemos entender lo siguiente. Son instituciones que Dios usa para gobernar el mundo físico. Vuelvo a repetirlo para que podamos entenderlo. Instituciones mundanas, queremos decir, son instituciones divinas o instituidas divinamente donde Dios gobierna nuestras vidas en la tierra. ¿Ok? Cuando hablamos en este caso de la iglesia, que es el capítulo 26, el 27, 28, 29 y 30, que nos habla de las cosas que se hacen en la iglesia, todo esto tiene que ver con la institución supramundana. Supramundana no significa que no es de este mundo, sino que está por encima de este mundo. ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelante, la iglesia no solamente es una institución que nos rige en el ámbito de la adoración en la tierra, sino que tiene implicaciones en el mundo espiritual. En el mundo espiritual. Por eso son 3 instituciones donde Dios ha creado autoridades. Número 1, capítulo 24 nos habla de la autoridad civil, que es la que vamos a ver hoy. Capítulo 25, el matrimonio es una institución creada por Dios donde hay autoridad. Y la iglesia es una institución creada por Dios donde también hay autoridades. Cada una de ellas rigen nuestras vidas en ámbitos específicos dados por Dios. Quien no se somete a esto, entonces está resistiendo a Dios. Pero lo vamos a ver en su justa medida, si Dios lo permite. Y bueno, para terminar el bosquejo general, el siglo venidero, capítulo 31, nos habla del estado intermedio. El estado intermedio no es el purgatorio. El estado intermedio, hermanos, es la sala de espera antes del juicio, ¿sí? Cuando partimos de este mundo, ¿qué pasa cuando morimos? Ahí empieza lo que es el estudio de la escatología. Escatología es el estudio de las últimas cosas. Bueno, cuando vamos a hablar de la muerte, ¿qué es la muerte? ¿Por qué la muerte? Y todo el tema de la muerte lo vamos a tocar en el capítulo 31. Eso se llama el estado intermedio y en último lugar el estado final. Ese sería el capítulo 32. Este es el bosquejo completo de toda la confesión. Estamos entonces en el capítulo 24, dentro de la libertad cristiana. Parece extraño, ¿no? Yo soy libre, pero tengo autoridades. ¿Sí? Es decir, mi libertad, Cristo me ha comprado, me ha hecho libre, pero me ha dado autoridades a que yo debo someterme. Eso no es contrario a la libertad. No es contrario a la libertad, ni a los juramentos, ni al pacto, ni a nada de eso. Por ejemplo, yo estoy casado con mi esposa. Sí, yo estoy casado, yo tengo un pacto con ella. Yo tengo un deber con ella. ¿Cuál es mi deber? Serle fiel a ella en el pacto matrimonial. Ese deber no choca con mi amor. ¿Sí entienden? Yo la amo
y yo soy fiel a ella porque la amo y porque debo amarla. Lo mismo ocurre con las instituciones. Yo debo someterme porque es mi deber, pero es porque yo también amo a Dios y Dios me lo pide. No se contrarresta, no es contrario a la libertad. Es que, no, yo debo someterme porque me nace someterme. No. Quiera someterse o no quiera someterse, ahí está, usted debe obedecer al Señor antes que a los hombres. Muy bien. Vamos entonces con autoridades civiles. Capítulo 24, recuerden que siempre hacemos el estudio de la doctrina como tal y después vamos a nuestras confesiones. Pero quiero que vayan conmigo a Mateo capítulo 21, versículos 21 al 22. Mateo capítulo 21, versículo 21. 21. Dice, bueno, 20 mejor dicho. Recuerden que van a tentar al Señor Jesús con el asunto del impuesto. Versículo 20. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Está hablando, deme una moneda. Y entonces en ese versículo 20 le pregunta a las personas, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y el versículo 21, la gente le dijeron, de César, y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 21. Muy bien. Le dijeron entonces, dad de César, y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Lo primero que debemos entender es que el Señor reconoció la autoridad del César. Por cierto, no fue una autoridad que todos dijeron, bueno, vamos a elegir al César para ser nuestro gobernante. Pero Dios reconoció la autoridad que él tenía. ¿Cómo llegó allí? Es otra historia. Pero el punto es que Cristo reconoció esa autoridad. Respeten esa autoridad, es lo que está diciendo. Respeten esa autoridad. No se subleven contra esa autoridad. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, el tema de las autoridades civiles en Venezuela es un tema candente. No tanto hoy en día, pero hace unos años atrás sí era un tema difícil. Causaba escozor en muchas personas, pero bueno, gracias a Dios que hemos estado madurando y aprendiendo. Autoridades civiles, vamos a contestar las siguientes 3 preguntas. Número uno, vamos a hacer nuestras preguntas. ¿De dónde viene esa autoridad? ¿De dónde viene la autoridad de las autoridades civiles? ¿De dónde viene? Número 1. Segundo, ¿cuál es el marco de su autoridad o el ámbito de su autoridad? ¿Cuál es el alcance de la autoridad civil? ¿Sí? Y en tercer lugar, ¿cómo debemos actuar ante la autoridad civil? Esas son las 3 preguntas que vamos a contestar en esta mañana, si Dios así nos los permite. Muy bien. ¿De dónde viene su autoridad? Vamos aquí a Juan, ¿verdad? Los que puedan buscarlo, yo ya los tengo por acá escrito, entonces para agilizar el tiempo, pero aquellos que quieran hacerlo están en toda su libertad, estamos en la libertad cristiana, tranquilo. Juan, capítulo 19. Juan, capítulo 19, versículos 10 y 11 dijo, entonces le dijo Pilato, aquí está el Señor Jesucristo ante el juicio con Pilato, un romano. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada. ¿De dónde? De arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Muy bien, entonces ahí dice que la autoridad viene ¿de dónde? De arriba. Romanos capítulo 13, versículos 1 al 2. Sométase
Esto es palabra del apóstol Pablo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad. Es entender que este versículo no se corresponde sola y exclusivamente a la autoridad civil. Este versículo dice a toda autoridad superior. Toda autoridad superior. Es decir, desde la escuela, en la universidad, todo lo que sea una autoridad sobre mí, dice, sométese. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay, por Dios han sido establecidos. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. El contexto es la autoridad civil. El contexto es la autoridad civil, pero esto se puede aplicar a cualquier autoridad. A cualquier autoridad. Porque ¿quién tiene la autoridad sobre nuestras vidas? Estamos en libertad cristiana, recuerden. ¿Quién tiene la autoridad sobre nuestras vidas? ¿Quién es el Señor de nuestras vidas? Nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice, por medio de su apóstol, sométase a toda autoridad superior. Muy bien, entonces, dice que son establecidas por Dios. Eso quiere decir que su autoridad no es una autoridad innata, sino que es una autoridad delegada. Dios le dio la autoridad. ¿Sí? Son autoridades civiles que tienen la autoridad de parte de Dios. Por eso, la Biblia dice, respeta y sométase. Dice que son autoridades delegadas no por el pueblo, sino ¿por quién? Por Dios. Eso es lo que enseñan las Escrituras. Autoridades que tienen una autoridad delegada por parte de Dios mismo. Esta que dice Alexander Hodge es muy interesante. Él dice así: algunos suponen que el derecho a la autoridad del gobierno humano tiene su mayor fundamento en la voluntad de la mayoría, en el consentimiento de los gobernados o en algún pacto social imaginario hecho por los primeros padres. Muchos piensan que, bueno, ¿de dónde vienen las autoridades civiles? Bueno, eso fue, en la era de tal, ¿verdad? En la prehistoria. La gente se dijo, bueno, vamos a organizarnos porque esto es un desastre, esto es una anarquía. Debe haber alguien que nos ayude, que nos dirija. Bueno, vamos a elegir, vamos a votar, ¿verdad? Las piedras que tengan más colores, qué sé yo, no sé. Vamos a elegir entonces a la persona y esa persona, no. Eso no es así. No fue por un pacto social, no fue por la voluntad de la mayoría, dice. Sin embargo, es evidente que la ley divina es el origen de todo gobierno y la obligación de obedecer esa voluntad que pesa sobre todos los agentes morales, la última base de toda obligación de obediencia al gobierno humano. Eso es lo que dice este excelente teólogo Alexander Hodge. Entonces, no viene por asuntos de hombres, sino que viene una autoridad delegada de parte de Dios, una autoridad de parte de Dios. En las Escrituras, ¿cómo son vistas las autoridades civiles? Son vistos como siervos de Dios, como siervos de Dios. La autoridad civil son declaradas en las Escrituras como sus siervos. Romanos capítulo 13, versículo 3 y 4 dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, pues es, subráyelo, servidor de Dios para tu bien. Es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Ese es el instrumento de su autoridad. Pues es, una vez más, servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Ellos son los que ejecutan la voluntad de Dios. Jeremías, capítulo 25.
Jeremías 25, es interesante, versículo, vayan conmigo ahí, por favor. Vamos a ir a la Biblia, porque esto es muy, muy interesante. Jeremías capítulo 25, este episodio, el Señor está hablando acerca de Babilonia. Y fíjense lo que dice allí. Jeremías capítulo 25, versículos 8 en adelante. Dice: Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, ¿qué dice allí? Mi siervo. Nabucodonosor era creyente, era judío. No, pero dice mi siervo. O sea, yo lo voy a mandar y él va a hacer lo que yo le diga. Mi siervo. Y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor y los destruiré. ¿Quién los iba a destruir? Dios por medio de Nabucodonosor. ¿Sí? Los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, la voz de alegría, la voz de desposado, la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia. No entiendo, Señor. ¿Cómo es que tú le dices al rey de Babilonia que destroce, que juzgue, que destruya sociedades enteras? Y tú también lo vas a juzgar. Pero no lo mandaste tú, no entiendo. Fíjense. Babilonia, al rey de Babilonia, aquella nación, ¿por su qué? Maldad. Ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, Babilonia, y la convertiré en desiertos para siempre, y traeré sobre ella tierra, sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro profetizado por Jeremías, contra todas las naciones, porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. El Señor dijo, yo los voy a juzgar a ustedes, pueblo mío, porque ustedes se han portado mal, muy mal. Y entonces yo voy a mandar a mi siervo Nabucodonosor para que los destruya, para que quite todo gozo de ustedes y los mande y ustedes sean sus súbditos. Pero después yo también lo voy a juzgar porque él, la forma en cómo lo hizo, de hecho, estuvo muy mal también. Y también recuerden que no es una autoridad absoluta. La autoridad sobre la autoridad civil es Dios. También ellos van a dar cuenta por la forma en cómo ejecutan la autoridad. Entonces todos están bajo el gobierno de Dios. Entonces en estos dos pasajes nosotros aprendemos dos cosas por lo menos. Número uno, la autoridad civil es el brazo ejecutante de Dios para juzgar la tierra. Dios envió a Nabucodonosor como su brazo ejecutante para disciplinar y castigar a su pueblo Israel. Pero también usó, en este caso, a los persas para también castigar a los babilónicos por toda la maldad que ellos habían hecho. Son los brazos extensivos de Dios para ejecutar su juicio. ¿A quién usa Dios para vengar? Porque Dios dice, mía es la venganza, yo daré el pago. ¿Recuerdan eso que dice el Señor, verdad? No deis lugar al diablo, ¿verdad? Da lugar a la ira de Dios. ¿Cuál es la ira de Dios? Por medio de la autoridad civil. ¿A quién le delegó Dios el poder de la espada? ¿La espada es para qué? Para alimentar a las personas. ¿Para qué es la espada? Para instruir a los niños, mire, con una espada. No, ¿para qué es la espada? ¿Cómo? Para imponer justicia, para castigar al malvado, para matar al malvado. ¿Sí? Ese es el poder de la espada.
Dios dice, bueno, yo voy a ejecutar juicio en la tierra y le voy a dar la espada a la autoridad civil. Ellos son los que van a hacer justicia. Eso es lo que se espera de ellos. El brazo ejecutante de Dios para juzgar la tierra, pero en segundo lugar, ellos mismos son juzgados por Dios cuando no cumplen o se extralimitan en sus funciones. Vuelvo a repetirlo. Dios mismo los juzga cuando ellos no cumplen su función, hacen otra cosa y no cumplen su función. Es decir, no castigan al malvado, sino que recompensan al malvado, ¿verdad? Los ponen en unas cárceles que parecen unas quintas, los ponen en unas cárceles donde le dejan discotecas, les ponen en unas cárceles donde ellos prefieren estar en la cárcel que en la calle. Le dan todas las comodidades en la cárcel por los derechos humanos. Entonces, bueno, si es para ser malo, así me castiga la maldad, bueno, ¿será? ¿Quién se escarmienta de esa manera? Nadie. Cuando ellos ejecutan su brazo con brazo fuerte, cuando Génesis capítulo 9 dice, yo demandaré la sangre de los hombres. ¿Cómo Dios va a demandar? Si un hombre peca contra otro matándolo, Dios dice, yo demandaré esa sangre. ¿Cómo la va a demandar Dios? Por medio de la autoridad civil. Por medio de la autoridad civil. Ellos tienen el poder incluso de la pena de muerte. Es un castigo justo para aquel que quita la vida al otro, que es a la imagen de Dios. Entonces, pero cuando ellos se extralimitan o no cumplen su función, como ellos están sometidos, es una autoridad delegada, Dios les pide cuentas. Y Dios ejecuta su juicio sobre ellos también. Entonces, ellos no son para hacer lo que quieran. Ellos son para hacer lo que Dios le ha mandado hacer. Sean creyentes o no, ellos tienen una función, lo vamos a ver más adelante. Muy bien, ¿cuál es el ámbito de su autoridad? ¿Cuál es el alcance? ¿Hasta dónde llega su autoridad? Bueno, en esto quiero que me presten atención porque espero que incluso los niños puedan aprenderse esto, que es muy, muy importante. Tenemos a Dios, ¿sí? Dios se presenta en las Escrituras como el Rey de toda la tierra. Dios es el soberano. Las cosas se hacen porque Dios dice que se hagan, ¿ok? Dios es la máxima autoridad, pero Él ha instituido y delegado autoridad sobre tres cosas. ¿Cuáles son? Número 1, el Estado, ¿verdad? Los gobiernos. En segundo lugar, la familia. Y en tercer lugar, la iglesia. Estos son los tres ámbitos que Dios ha delegado su autoridad y es donde, como dije al principio, donde Dios gobierna el mundo de los hombres, este siglo presente. ¿Sí? Dios quiere vengar cuando matan niños inocentes. Bueno, Dios, por medio de autoridades civiles, hace eso. ¿Ok? Por medio de la familia, Dios está instruyendo a los niños. Por ejemplo, Dios está sobre la autoridad de los niños cuando los niños se someten a sus padres. La iglesia, por ejemplo, Dios gobierna a sus escogidos, gobierna no al mundo entero, sino a sus escogidos, para que ellos, ¿verdad?, sepan cómo deben adorar a Dios. Entonces, cada una de estas tres instituciones tienen un objetivo a cumplir. Yo dije que ellos tienen, en este caso la autoridad civil, la autoridad civil no debe pasarse y más bien tiene que hacer lo que le corresponde. En este caso, ellos cubren necesidades y tienen deberes. Cubren necesidades y tenemos deberes con ellos. Ellos cubren necesidades y nosotros les debemos algo. Por ejemplo, el Estado. ¿Qué necesidades cubre el Estado hacia los seres humanos? ¿Qué es lo que Dios le ha mandado? Todo lo que tenga que ver con su vida en sociedad, su situación civil. ¿Ok? La situación civil está regida por el gobierno
civil. Es decir, cómo yo me dirijo, ¿verdad? El amor, cómo Dios juzga a una persona, ¿verdad? Por medio de la autoridad civil cuando incumple, por ejemplo, los mandamientos que tienen que ver en el sentido del amor al prójimo, ¿sí? ¿Por qué mete el gobierno civil en la cárcel a un asesino? ¿Por qué? ¿Porque no ha adorado a Dios? No. ¿Por qué? ¿Ha adorado a Dios en vano? ¿Porque no guarda el día de reposo? No. ¿Por qué? Porque ha violado el mandamiento dentro de la parte de los deberes con los hombres de no matar. Incluso no robarás. Entonces la autoridad civil tiene la autoridad, la potestad de regir y hacer justicia en ese ámbito en cuanto a la ley de Dios. Es la parte ciudadana. ¿Quiénes son los que cambian el estado civil de las personas? La iglesia. ¿Quiénes son los que certifican que una persona está casada o no? La iglesia. No, la autoridad civil. Usted se casa ante las autoridades civiles, usted se está casando delante de los ojos de Dios. ¿Ok? Entonces en la iglesia no. No, claro que sí, o sea, tampoco, ¿verdad? La iglesia es un testigo de su unión. Entonces hacemos una ceremonia como iglesia y celebramos la unión que ustedes están, ese pacto que ustedes están teniendo, ¿verdad? Pero no, vamos a casarnos y bueno, no me interesa el gobierno civil, porque yo no estoy bajo la ley, yo estoy bajo la gracia. No. Usted tiene que ir ante los canales regulares de Dios. No puede desconocer lo que Dios ha colocado. Todos los asuntos civiles de los ciudadanos está en competencia con la autoridad que Dios le ha dado al Estado. Pero en cuanto a la familia, ¿cuáles son los deberes, las necesidades que ellos cubren, la familia? ¿Qué necesidades cubre la familia? Necesidades individuales. Los niños, yo les puedo preguntar, ¿quién es el que te debe dar la arepa todos los días? No, voy para Miraflores, para que me dé la comida. No, eso se sobreentiende que es un deber, es una necesidad que la familia debe cubrir, las necesidades individuales de la persona. La educación. ¿A quién Dios le ha delegado la educación de los hijos? A los padres. Los padres no cumplen, Dios va a juzgar a los padres. Pero los padres son los que tienen que ejercer esto, porque es la parte individual de la persona. Él debe crecer de manera integral en conocimiento, no solamente intelectual, sino también conocimiento moral, conocimiento de Dios. Todas las cosas que la persona debe crecer en la vida se enseñan en la casa. Esa es la autoridad hacia ellos, ¿ok? Ellos cubren las necesidades individuales de las personas y la iglesia cubre las necesidades espirituales de las personas. Cuando hablo de las necesidades espirituales, yo me estoy refiriendo a todo lo que tenga que ver en el ámbito de la adoración o de relación con Dios. Eso lo rige la iglesia, no se lo ha dado al Estado. El Estado no debe matar a las personas porque no se congregan. Imagínense, hay que matar a todo el mundo porque casi nadie se congrega. No. ¿A quién le ha dado la autoridad? A la iglesia a disciplinar a aquellas personas, ¿verdad?, que no adoran a Dios y que se suponen que son cristianos. Se disciplina. Ahora, el punto es que Dios está gobernando el mundo por medio de estas tres instituciones. Son instituciones humanas, pero yo dije que la iglesia es una institución ¿qué? Supramundana. ¿Por qué? Porque Él no solamente rige mi relación con Dios en la tierra, sino que tiene implicaciones en el reino de los cielos. Implicaciones en el reino de los cielos, en el mundo espiritual. Es decir, la iglesia está entre dos reinos. Entre el reino de los hombres, para gobernar su asunto de relación con Dios, y en el gobierno espiritual, porque también vamos a ver cómo impacta todo lo que Dios hace por medio de la iglesia en el mundo espiritual. ¿O no recuerdan cuando en Mateo 18, que lo vamos a ver pronto, ¿verdad?,
El Señor dice, todo lo que atéis en la tierra será desatado en el cielo. Eso lo está hablando a una iglesia que se pone de acuerdo en asuntos y Dios apoya eso. Dios apoya eso. Entonces, esto es lo que nosotros debemos tener presente cuando hablamos del ámbito en donde el gobierno civil se debe meter y en donde no se debe meter. Si no se debe meter en un asunto, yo no lo debo obedecer porque no le corresponde. ¿Sí? Si hay un asunto donde ellos me dicen que debo hacer y le corresponde dentro de su ámbito, en este caso el ámbito ciudadano, yo debo responder a eso, yo debo someterme. ¿Ok? Estado, entonces, hablé de las necesidades, con eso vamos a ir terminando, necesidades y deberes. Cuando hablo de necesidades, ¿qué cubren ellos? Y los deberes, ¿qué debemos hacer nosotros con ellos? Necesidades, número 1, vamos a ir rápidamente, Romanos 13. 3 al 4. Romanos capítulo 13, versículos 3 al 4 y Primera de Pedro capítulo 2, versículo 14. Dice, porque los magistrados, Romanos 13, 3 al 4, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Ahorita vamos a ir a eso. Tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. ¿Okay? Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. La autoridad civil debe ejecutar castigo al que hace lo malo y recompensar o motivar a los que hacen lo bueno. Eso es justicia. Eso es justicia. Hay algo que se llama ahorita justicia social. La justicia social deberíamos llamarle injusticia social. ¿Por qué? Porque la presunta justicia social que se aboga hoy en día es darle más derechos a los vulnerables en detrimento de los derechos de aquellos que no son tan vulnerables. Pero eso también es injusto. Ante la autoridad todos deben ser tratados igual. Pero en este caso la injusticia social dice, no, es que, bueno, todos son iguales, pero es que los que tienen plata son malos. Entonces, bueno, él porque tiene su condición baja, entonces yo le voy a dar más poder a él para que domine al que tiene más plata. Entonces, está haciendo una injusticia también. Está haciendo injusticia. Es injusto tratar a las personas, ¿verdad?, por su condición social. Hay que tratarlos por sus hechos. Tenga plata o no tenga plata. Hay que ser justos. Si una persona es muy pobre pero mató, hay que castigarla. Si una persona tiene mucho dinero y mató, tienes que castigar de la misma manera como se castigó al otro. De la misma manera. No, es que el otro vaecito tenía hambre. El otro vaecito no pudo surgir en la vida, entonces vamos a darle más poder a las minorías para que impongan sus leyes y entonces todos respetan a las minorías. Está bien, vamos a respetar su decisión, pero el punto es que nos imponen la decisión de ellos. ¿Sí entienden? Eso es injusticia. ¿Homofóbico? No, eso no es homofóbico. Es que usted es un injusto, porque si me está diciendo, bueno, que se hagan leyes para castigar a aquellos que no aceptan a los homosexuales. Eso es injusto, porque eso está primeramente en contra de Dios. Y en segundo, le estás dando un derecho que no tiene. Le estás dando un derecho a pecar libremente. ¿Sí entiendes? Entonces, injusticia social es lo que no debemos tener y es lo que los gobiernos no deben procurar. Ellos deben impartir justicia. Al que hace lo bueno, deben recompensarlo y ayudarlo a que siga haciendo lo bueno. Y al que hace lo malo, deben castigarlos. Deben castigarlo como Dios los castigaría. Ese es el punto. Como Dios los castigaría. 1 Pedro 2, 14.
Ya los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. ¿Cómo sé yo que alguien está actuando mal? Ahí está la ley de Dios. Ahí está la ley de Dios. ¿Cómo sé alguien que está actuando bien? Ahí está la ley de Dios. La ley objetiva. Número 1. Se deben garantizar los derechos de los ciudadanos. Hermanos, ¿cuáles son los derechos que tenemos? No me diga que no ha leído el Tratado de los Derechos Humanos, por favor. Hermanos, tenemos derecho a 2 cosas nada más. 2 cosas. Usted tiene derecho a la vida, porque usted es imagen de Dios. Es un derecho divino. Sí, tuve que haberlo puesto aquí, garantizar los derechos divinos de los ciudadanos. No inventarle derecho a los ciudadanos. ¿Sí entiende? No inventarle los derechos. Es garantizar los derechos que por naturaleza, que por ley divina, Dios le ha dado. ¿Cuáles son? Número 1, la vida. Con la vida, usted trabaja. Con la vida, usted genera riquezas y usted puede pagarse su seguro, usted puede pagar sus estudios, usted puede alimentar a su familia con lo que usted haga con su vida. ¿Sí? El Estado está para garantizarle la vida, la protección de la vida. ¿Ok? Y en segundo lugar, la propiedad privada. La propiedad privada. Esos son los 2 derechos fundamentales de los hombres, divinamente otorgados por Dios. El gobierno no debe agarrar lo que es suyo y dárselo, no son Robin Hood. No debe agarrar lo suyo y dárselo, eso es robar, el gobierno está robando. ¿Sí entiende? Entonces, ellos deben garantizar estos 2 derechos y darle a los hombres la libertad dentro de estos 2 derechos. Garantizar que ellos vivan esos 2 derechos. Su vida y que alcancen todo lo que van a alcanzar con el trabajo y con todo lo que van a hacer con su vida. Y garantizarles lo que ellos han alcanzado con su vida, en la propiedad privada. La propiedad privada. Proverbios capítulo 24, versículo 11. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Hay que garantizar la vida. Proverbios 31:5. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. El derecho de los afligidos. Muy bien. Y en tercer lugar, número 1, deben impartir justicia. Número 2, deben garantizar los derechos fundamentales de los seres humanos. Y en tercer lugar, deben preservar la paz y el bienestar de la sociedad. Preservar la paz y el bienestar de los ciudadanos. Romanos capítulo 13, versículo 6 dice: pues por esto pagáis también los tributos, porque sois servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pero yo también había dicho que en Romanos 13 dice: porque es servidor de Dios para tu bien. ¿Qué deben hacer ellos? Las autoridades civiles, propiciar las mejores condiciones de vida para que tú puedas vivir tranquilamente y puedas hacer en tu libertad, ¿verdad? Tener tus recursos, poder estudiar, poder transitar, ¿verdad? Por eso es que, por ejemplo, el rey Salomón fue un gran rey. ¿Por qué? Porque él ayudó al progreso social de su nación, hizo grandes carreteras, se expandió el comercio. ¿Quién debe meterse en el comercio? El gobierno no debe meterse debe propiciar el buen comercio, no la injusticia en el comercio, ¿sí? Pero debe propiciar las mejores condiciones para que el comercio avance, para que aquellos que hacen alguna cosa de industria puedan tener, dice, el que hace lo bien debe de recibir alabanza, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ayudar más a esta persona que está haciendo por el bien del país. Eso es lo que debe hacer un gobierno. Preservar la paz. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 2. 1 Timoteo 2:2 dice:
porque por los reyes, y dice que hay que hacer oraciones por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Eso es lo que debe garantizar el gobierno o el estado de una nación, sea un estado monárquico, sea un estado democrático, sea un estado menos que sea anárquico, por favor. Que sea un estado, ¿verdad?, dentro que ellos preserven la paz y el bienestar de los ciudadanos. ¿Sí? Por eso debemos orar también, hermano, para que podamos tener buenas condiciones para que podamos vivir nuestro cristianismo con libertad. Eso es agradable ante Dios. Y terminamos con esto. ¿Cuáles son los deberes que tenemos entonces ante el Estado? ¿Cuáles son los deberes que tenemos ante el Estado? Entonces con eso vamos a responder la última pregunta. ¿Cómo debemos actuar ante su autoridad? Ya hemos visto lo que ellos deben hacer, las necesidades que deben cubrir. Ahora vamos a ver cómo debemos responder ante ellos. Número 1, debemos orar por las autoridades civiles. Debemos orar por ellos. Número 1, porque son hombres. Son hombres que necesitan la gracia de Dios. Son hombres que necesitan la gracia de Dios. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Es decir, yo voy a orar por todos menos por los que tienen plata. No. Menos por los que están en cargo. No, ellos son hombres. Si es un hombre, ora por un hombre. Ora por esa alma. ¿Qué más dice? Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de los ojos de Dios nuestro Salvador. De Dios nuestro Salvador. Entonces, yo quiero agradar a Dios. Bueno, ora por la autoridad civil. Dios dice claramente que eso le agrada a Él, que tú ores por el gobierno civil. Señor, ten misericordia de esos hombres. Que ellos gobiernen según lo que tú le has pedido que gobiernen, que lo hagan bien, Señor. Sea quien sea, Señor, que ellos hagan, porque si ellos hacen lo que Dios le ha pedido que hagan, eso va a ser bueno. Y si no, Señor, júzgalos porque están haciendo algo malo. Eso también es legítimo pedir. Señor, júzgalos porque están corrompiendo todo, están haciendo desastres. Señor, ten misericordia, danos buenos gobernantes. Cuando hablo de buenos gobernantes, no estoy hablando de gobernantes cristianos. Estoy hablando de gobernantes que van a hacer lo que les corresponde hacer por la voluntad de Dios. Orar por ellos, orar por ellos. Número 2. Debemos tener respeto y sujeción ante ellos. Respeto y sujeción. Romanos 13:5. 4. Vamos a leer desde el 4. Romanos 13:4 dice: porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, porque es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual, versículo 5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis, es una manera de estar sujetos. Por esto pagáis, ¿qué dice? También los tributos. ¿En qué contexto está hablando? ¿En qué contexto histórico está hablando Pablo? Imperio romano. Y él dice, es necesario que le paguemos impuestos. ¿Qué iban a hacer los romanos con el impuesto? Eso no me corresponde a mí. Seguramente lo iban a maldusar para sus deleites, sus cosas locas, ¿cierto? Pero eso no me corresponde a mí. Dios lo va a juzgar por eso. Pero sí me corresponde someterme, en ese caso, de manera activa, concreta, en los tributos, por ejemplo. Es necesario que también paguen porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Debemos respetarlos no solamente porque son autoridad civil, sino también porque son hombres.
son hombres. Así como yo debo respetar a mi hermano en la fe, yo debo respetar a cualquier persona porque es imagen de Dios. Una imagen distorsionada y choreta, lo que tú quieras, pero es imagen de Dios y no debo ir en contra, debo respetar su dignidad como imagen de Dios. No es un perro, no es un animal, ¿ok? Entonces debemos tener cuidado cómo nos expresamos con estas personas y con cualquier persona, con cualquiera. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? Ahí no dice si tiene cargo, si no tiene cargo. No, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Respeto. Respeto. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro 2:13 dice: por causa del Señor, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviado para castigo de malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Dice, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, honrad a todos, amad a los hombres, temed a Dios, honrad al rey. El contexto es, no te subleves contra la autoridad civil. Ese es el contexto. No te subleves contra la autoridad civil. Eso no está permitido a los cristianos. No está permitido civilmente a los cristianos. Respeto y sujeción. Dios lo va a castigar. ¿Cómo lo va a castigar Dios? Adivinen cómo. Yo lo dije al principio, hermano. Con otra autoridad civil. Bien sea del mismo país o de otro país. Pero Dios los va a castigar. Entonces, deja lugar a la ira de Dios. Deja lugar a la ira de Dios. Hay una condición para esa sujeción. Hay una condición para esa sujeción. Sí, de la misma manera que hay una condición para que tú te sujetes a tus padres. De la misma manera que hay una condición para que tú te sujetes a tu esposo o a tu esposa. ¿En qué? En todo lo que es lícito. Lo que te pida y no es lícito, no debes obedecer. No debes obedecer. Venga, hijo, vamos a hacerlo un hombre. Vamos para allá, para la 38, para que, ¿verdad? ¿Eso es lícito? Pero es que mi papá, te voy a obedecer. Ahí sí lo vas a obedecer. No me opongo. ¿Cómo me voy a oponer a una autoridad de esa manera? A un mandato de esa magnitud. ¿Cómo me voy a oponer? Con irreverencia, ¿verdad? Con irrespeto. No. Vean cómo lo hizo Daniel y sus amigos. Y con eso terminamos. Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Y Daniel, 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Pidió. ¿Cómo fue su petición? Tuvo que haber sido una petición tan respetuosa que el jefe de los eunucos le dijo, bueno, está bien. Era otra nación, eran unos esclavos. ¿Cómo le iba a prestar atención a un esclavo? Imagínense la manera en cómo se acercó respetuosamente ante su autoridad. Respetuosamente. Así se debe resistir a la autoridad cuando es algo ilegítimo. Capítulo 3 de Daniel, versículo 16. Capítulo 3, versículo 16. Sadrach, Mesach y Abed-Nego, ¿verdad? Respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Impío, que el fuego de... No dijeron nada de eso. No es necesario que te respondamos en cuanto a este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego. Recuerdan que los estaban obligando a adorar la imagen de oro de Nabucodonosor. Y ellos le dicen, he aquí nuestro Dios puede
servirnos, a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. De tu mano, oh rey, nos librará. Y si no nos libra, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Por supuesto que eso ofendió al rey Nabucodonosor, pero ellos fueron leales al Señor antes que a los hombres. Daniel capítulo 6, versículo 5. Daniel 6, 5. Entonces dijeron aquellos hombres, querían darle una trampa a Daniel, fíjense. Dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acusarle si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Mire, en la relación con la ley de los babilónicos, Daniel era impecable. Era impecable, no era un sublevado, ¿verdad? No se sublevó, no fue un rebelde. Bueno, vamos a hacerle por la ley de él, que va en contra de la ley de Babilonia, ¿verdad? Entonces solamente por ahí lo pudieron cachar ahí, ¿no? Hechos 4:19 dice, mas Pedro y Juan respondieron, diciéndole, juzgad y si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. La autoridad allí les dijo, no prediquen más. Y ellos dijeron, bueno, si usted me lo dice, yo con mucho respeto me someto. No. Con mucho respeto le digo que debo obedecer a Dios antes que ustedes. Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Con esto termino, hermano. Vamos a leer la confesión para que vean que lo que dije no es un disparate, sino que es lo que los mismos hermanos en 1600 entendieron de lo que enseña la palabra de Dios respecto a la autoridad civil. Son 3 párrafos nada más de la confesión, capítulo 24, 3 párrafos. Número 1. Párrafo 1. Dios, el supremo Señor y Rey del mundo entero, ha instituido autoridades civiles para sujetarse a Él y gobernar al pueblo. Dios gobierna por medio de las autoridades civiles para la gloria de Dios. Ellos deben gobernar para la gloria de Dios y el bien público, y con este fin les ha provisto con el poder de la espada para la defensa y ánimo de los que hacen lo bueno y para el castigo de los que hacen el mal. Ya lo hemos visto. Párrafo 2 es interesante porque habla, ¿me puedo involucrar en las esferas del gobierno? El párrafo 2 dice, es lícito. Bueno, tenemos a Daniel en el gobierno babilónico, por ejemplo. Tenemos a José en el gobierno de Egipto. O sea, es legítimo estar servir, ¿verdad?, un servidor público en este tipo de cosas. Por supuesto que sí, es legítimo para los cristianos aceptar cargos dentro de la autoridad civil cuando sean llamados a ocuparlos. En el desempeño de dichos cargos deben mantener especialmente ¿qué? Lo que Dios le pide como autoridad civil, la justicia y la paz, según las buenas leyes de cada reino y estado. Y así, ahora, con este propósito, bajo el Nuevo Testamento, pueden hacer lícitamente la guerra justa y necesaria, en ocasiones justas y necesarias. Eso quiere decir, Dios me dice no matarás, pero si yo soy una autoridad civil y debo ejecutarlo, imagínense, bueno, yo soy el que baja la cuchilla en la silla eléctrica. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Este pobre alma. ¿Qué debe hacer? Es que lo voy a matar. Bueno, pero tú eres el brazo de Dios para venganza. Y usted la baja, porque usted tiene la autoridad delegada de Dios para eso. Para eso. ¿Ok? No es incongruente. Y para terminar, párrafo 3. Habiendo sido instituidas por Dios las autoridades civiles, una vez más lo reafirma, con los fines ya mencionados, se le debe rendir sujeción en el Señor, en todas las cosas lícitas. No se olvide de eso, por favor. No se olvide de eso. Son en cosas lícitas que manden, no solo por causa de la ira, sino también por la conciencia, y debemos ofrecer súplicas y oraciones a favor de los reyes, a todos los que están en autoridad,
para que bajo su gobierno vivamos en vida tranquila, sosegada, en toda piedad y honestidad. Si ellos me piden algo que no me deben pedir porque están involucrándose en otra área que no le corresponde, yo no debo escrutar. Ellos me piden hacer algo, por ejemplo, dentro de la familia, entonces yo no lo voy a escuchar a él. Yo le voy a decir, ¿qué opinas tú de eso? ¿Debo hacerlo o no debo hacerlo? No. Entonces yo voy a obedecer a él porque yo me voy a someter en esta área, me toca someterme en esta parte. Así se gobierna y así, así es que debemos someternos a la autoridad civil. Sí, vamos a orar.